Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos esta noche para continuar con nuestro curso Vida en el Espíritu. Pongámonos en las manos de Dios, en la mano de nuestra Madre, la Virgen María, para que podamos iniciar este curso con la gracia, pero sobre todo con su bendición. La bendición de conocer a Dios por medio de su palabra, al saber lo que está hablando día con día. Voy a pedir que hagamos juntos la oración que he puesto para que pidamos esa luz del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Ven Espíritu de amor, Espíritu de filiación, Espíritu de Espíritu de confianza, confianza, de de fuerza fuerza y de y de santa alegría. Ven vida, ven vida victoriosa. Ven Padre de los pobres, socorro de los oprimidos. Ven luz de la eterna verdad. Ven amor que ha sido infundido en nuestros corazones. Agradecemos que habites en nosotros, que hayas querido ser el sello de Dios vivo en nosotros, el sello que nos hace propiedad tuya. Quédate con nosotros, no nos dejes en la amarga lucha de la vida, que no nos abandones cuando todo nos abandona. Ven Espíritu Santo, ven. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Santo, como como era ahora, en el principio, siempre, por los ahora siglos de y los siglos. Amén. siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Señor, que derrames tu Santo Espíritu esta noche que queremos profundizar en las Escrituras. Inflama nuestro corazón el ardiente deseo de querer saber cada día más de ti, ser dóciles para que tú puedas actuar en nosotros y puedas manifestar con tu gracia y con tu poder la misión que nos tienes preparados en cada uno. Haznos que cada día podamos darte la importancia en nuestras vidas, solamente a ti, Señor, solamente a ti, que nos das la fuerza, el amor y la alegría de seguir adelante a pesar de nuestras dificultades. Te lo pedimos todo esto por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es Gracias contigo. contigo. Bendita Bendita eres entre todas las todas las mujeres mujeres, y y bendito bendito es el fue tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Pues bien, queridos hermanos, el día de hoy, con mucho gusto y con mucha alegría, iniciamos este curso bíblico nuevamente que se llama Vida en el Espíritu. En este tema vamos a ver cómo poco a poco ese espíritu que veíamos que al principio nos había prometido Cristo para que pudiéramos nosotros vivir en el amor, para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios, pues se va manifestando a lo largo de toda nuestra vida. A una breve manera de repaso, recordaremos que ese Espíritu Santo o este curso en el Espíritu Santo tiene como objetivo romper públicamente y conscientemente con todas aquellas cosas que nos alejan y nos apartan de Dios y que en cierta forma no nos permiten conocer ese maravilloso amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso teníamos como objetivo aceptar a Cristo en nuestra propia vida, al tratar de conocerlo cada vez más por su escritura y con la ayuda del Espíritu Santo e implorar por medio de la oración de cada uno de nosotros que ese espíritu se manifieste en nosotros, en nuestra vida, ya sea que hagamos al final un retiro y donde podamos rogar que se nos impongan las manos por medio del sacerdote o por medio de la hora santa que todos participemos. Recordemos que ese Espíritu Santo es nuestro defensor, que ese Espíritu Santo, desde antes de que nosotros existiéramos, Dios ya lo había previsto para que nos mostrara completamente su amor y que por medio de las artimañas del maligno que nos quiere separar de ese amor de Dios, pues nos va a dejar precisamente ese Espíritu Santo como nuestro defensor, como nuestro paráclito, como aquel que nos va a ayudar a salir victoriosos y vencedores ante las circunstancias de la vida. Por eso veíamos que para dejar actuar al Espíritu Santo en nosotros necesitamos tener un conocimiento de Cristo, necesitamos conocer de dónde viene este Espíritu, necesitamos conocer a aquel que nos regala este Espíritu para que podamos amarlo y así poder valorar todo lo que Él nos da. Y al momento de reconocer, de conocer a Cristo, pues Dios nos convierte en testigos de su amor, testigos de Cristo, testigos de su palabra y nos envía precisamente a compartir ese amor por medio de su mensaje de salvación, por medio de ese mensaje a todo el mundo para que
ninguna persona se sienta solo, abandonada o no querida. Por eso el día de hoy vamos a ver precisamente que este Espíritu Santo, el tema lo hemos titulado como el bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas. Vamos a ver a lo largo de este tema cómo se nos va manifestando, cómo que ese Espíritu Santo que se nos ha ido hablando a lo largo de estos tres temas, pues ya era anunciado desde los profetas, ya era anunciado desde el Antiguo Testamento, ya era anunciado desde que antes de que Jesucristo se hiciera presente aquí en la tierra por medio de su nacimiento. Y que ese Espíritu Santo es el que envió a los hombres a anunciar esa palabra, a anunciar y denunciar, y que esa palabra también se realiza, ese Espíritu Santo también se realiza en Cristo, cuando lo bautizan, cuando sale a predicar, y que todo esto va actuando a lo largo de toda su vida y todo su ministerio ese Espíritu Santo. Por eso vamos a hacer la distinción, lo que es bautismo en el Espíritu y bautismo como sacramento, a lo cual también se va a ver en esta manifestación de bautismo en el Espíritu, una manifestación muy peculiar que a lo mejor muchos de nosotros nos ha tocado percibir, ver, y que a lo mejor no entendemos, y es el famoso don de lenguas. Por eso quería iniciar con cada uno de ustedes, si alguno ha tenido la oportunidad de presenciar este don de lenguas o de participar en una oración donde el sacerdote o algunos hermanos, por medio del Espíritu Santo, se hace presente este magnífico don. Menos la participante que le he pedido que nos acompañe un poquito, ¿no? Ok. ¿Los demás? Bueno, vamos a empezar entonces por la primera pregunta. ¿Todos los que estamos aquí estamos bautizados? Sí, Sí, yo sí, hermano. Sí, hermano. sí, seguro. Vamos a empezar con este pequeño chiste que nos contaba nuestro padre Roberto Rojas, muy conocido por ustedes. Nos decía que había una señora que todos los días iba a la iglesia a pedirle: Señor, te pido que al sacerdote le derrame el Espíritu Santo para que pueda hacer grandes cosas, para que pueda mostrar tu caridad, tu amor, tu infinita misericordia. Y así dice que iba todos los días la viejita a pedirle el Espíritu Santo para el sacerdote, hasta que llegó un día en que el sacerdote ya lo tenía la viejita hasta aquí. Y dice: a ver, hija, ven para acá. ¿Por qué todo el día andas pidiendo que se me derrame el Espíritu Santo? Si ya me lo dieron cuando me bauticé, ya me lo dieron cuando me confirmé, se hizo en plenitud completamente cuando me ungieron y me hicieron sacerdote. Quiero que te des cuenta que toda mi vida está llena del Espíritu Santo. Y dice la viejita: tiene toda la razón. No me había puesto a pensar esto. Ya no voy a pedir que venga el Espíritu Santo sobre usted. Se retira la viejita y nuevamente se pone a rezar: Señor, te pido que se le note el Espíritu Santo al sacerdote. Porque así es precisamente en todas y cada una de nuestras vidas. Si nosotros somos bautizados y nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, se nos tiene que notar ese Espíritu Santo. Se nos tiene que notar todo esto que Dios nos da en cada momento de nuestra vida. Por eso el tema viene muy ad hoc, porque dice renovarnos en el bautismo, en el Espíritu Santo. No quiere decir que nos vayamos a bautizar nuevamente, pero sí nos es una invitación muy importante para nosotros, para que se nos note ese Espíritu Santo, para que esa llamita que ha sido puesta en nosotros no se quede pues solamente en nuestra casa o en nuestro interior, sino que se pueda manifestar completamente con toda persona que podamos tener contacto a lo largo de nuestra propia vida. Porque eso es la presencia de Dios. La presencia del Espíritu Santo es simplemente dejar renovar toda nuestra vida para que sea Dios el que actúe en ella. Y es por eso que a veces Dios nos regala a algunos de nosotros ciertos dones, no porque seamos los mejores, sino porque es lo que necesitamos para poder seguir adelante. Es lo que necesitamos para cumplir la misión de Dios y es lo que necesitamos para renovar cada uno de nosotros nuestra propia vida. Por eso este tema, bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas, es una invitación para cada uno de nosotros a vivir con alegría y con entusiasmo nuestra fe, nuestro ser cristiano, nuestro ser hijos de Dios.
Por eso, como diría la viejita, que se nos note la presencia del Espíritu Santo. Porque muchos de nosotros seguramente somos bautizados, somos confirmados, casados, recibimos la comunión, los sacramentos, pero a veces andamos en la calle de la amargura. Y por eso hoy este tema nos invita a vivir la alegría precisamente de la presencia del Espíritu Santo. Por eso vamos a empezar a ver un poquito acerca de lo que significa bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptisein, que significa sumergir, limpiar, lavar, purificar. Por lo tanto, aquella persona que ha sido bautizada ha sido lavada, ha sido purificada, ha sido, en pocas palabras, nuevamente una nueva criatura para poder llenarse de ese Espíritu Santo. Los que somos bautizados hemos recibido esa gracia cuando fuimos pequeños o a lo mejor algunos muy adultos. Nos hemos sumergido, nos hemos sumergido completamente en este amor de Dios. Al darnos, cuando veamos el cuarto curso, el sacramento del bautismo, vamos a ver muchos de los efectos que tiene este sacramento. Pero uno de los principales ya es hacernos hijos de Dios, hacernos profetas y sobre todo que nos da precisamente a este defensor o a este paráclito en nuestra propia vida. Por eso bautizarse en el Espíritu Santo quiere decir que nos vamos a llenar de ese Espíritu Santo, porque por eso el tercer objetivo de este curso bíblico es pedir por la oración de todos y cada uno de nosotros, interceder para que ese Espíritu Santo se renueve en nuestra propia vida. Por eso el bautismo en el Espíritu es llenarse o dejarse llenar, limpiar, purificar por aquel que Dios nos ha dejado como nuestra compañía en este magnífico don de la vida. Por eso, pues a partir de esto, hay que dejarnos llenar y lavarnos precisamente por ese Espíritu Santo. Y como les decía, ese Espíritu Santo siempre ha sido anunciado desde antiguo, desde antes de que naciera Jesucristo. De hecho, ese Espíritu Santo era anunciado por los profetas cuando precisamente el pueblo de Israel perdía el camino, se extraviaba, se corrompía su corazón. Cuando andaban en malos pasos, siempre Dios mandaba a sus profetas anunciar su palabra, pero esos profetas anunciaban su palabra porque estaban llenos del Espíritu Santo. Esos profetas anunciaban la palabra de Dios porque Dios así lo quería, porque les otorgaba esa gracia imaginable que es la presencia del Espíritu Santo. Por eso vamos a leer el libro de los Números, capítulo 11, versículos del 24 al 29. Del libro de Números, capítulo 11, versículos del 24 al 29. Y dice así, yo lo proclamo. Dice, Moisés salió y contó al pueblo lo que el Señor le había dicho, y reunió a 70 ancianos israelitas, y los colocó alrededor de su tienda. Entonces el Señor bajó en la nube y habló con Moisés. Luego tomó una parte del espíritu que Moisés tenía y se lo dio a los 70 ancianos. En cuanto el espíritu reposó sobre ellos, comenzaron a hablar como profetas, pero esto no volvió a repetirse. Dos hombres, el uno llamado Eldad y el otro Medad, habían sido escogidos entre 70, pero no fueron a la tienda, sino que se quedaron en el campamento. Sin embargo, también sobre ellos se reposó el espíritu y comenzaron a hablar como profetas en el campamento. Entonces, un muchacho fue corriendo a decirle a Moisés, Eldad y Medad están hablando como profetas en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde joven era ayudante de Moisés, dijo, Señor mío, Moisés, prohíbeles que lo hagan. Pero Moisés le contestó, ¿ya estás celoso por mí? Ojalá el Señor le diera el espíritu a todo su pueblo y todos fueran profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy fuerte lo que dice aquí la palabra de Dios. Y como acabamos de ver precisamente, ese Espíritu Santo precisamente fue lo que Dios le otorgó
a miembros del pueblo que andaban en busca de la ciudad prometida, que andaban en búsqueda de las promesas de Dios, les otorgó el poder de hablar de Dios a nombre de todo el pueblo. Y por eso vemos que ese Espíritu Santo, ese bautismo en el Espíritu fue derramado a ese pueblo precisamente para que pudieran cumplir la misión de seguir edificando a sus hermanos. Y por eso, como vemos dado cuenta, ellos no es que tuvieran el bautismo como hoy nosotros lo conocemos, ni siquiera tenían idea de bautismo sacramental como se otorga hoy en la iglesia. Y lo que nos deja actuar nos deja pensar es que precisamente ante el actuar del Espíritu Santo en nombres de toda convicción, de toda raza, de todo pueblo, de toda eh, forma de vivir, si Dios quiere, regala ese don como quiere y donde quiere a cada una de las personas que necesita para poder seguir adelante ante el proyecto del reino de Dios. Y ese Espíritu Santo lo elige de manera amorosa a las personas que invita de un modo especial a anunciar precisamente este pueblo, la palabra de Dios, para edificarlos, para motivarlos, para que puedan seguir adelante. Como termina el versículo 29 de Moisés, ojalá les diera ese espíritu a todo el pueblo y todos fueran profetas. Y es algo que nos invita a nosotros a darnos cuenta que ese Espíritu Santo nos invita a cada uno de nosotros también a dejarnos ser dóciles a su actuación y también a comportarnos como verdaderos profetas, a comportarnos como aquellas personas que Dios ha acogido en la vida para darles un proyecto y una misión en la cual cada uno de nosotros debemos de cumplir. Por eso, como veíamos en el tema pasado, Dios nos hace testigos, nos hace predicadores de su mensaje, porque ese conocimiento de Cristo no nos lo podemos quedar para cada uno de nosotros. Por eso, ante el actuar del Espíritu Santo, queridos hermanos, debemos nosotros dejarnos vivir con la alegría de la presencia de Dios. Cuando nosotros busquemos en la palabra de Dios el libro del profeta Isaías o el libro del profeta Ezequiel, vamos a darnos cuenta que ante esa pérdida de Dios de la vida del hombre, de este pueblo de Israel, cuando por alejamiento de su corazón de los mandamientos, de la forma de vida, pues venían las catástrofes, venían precisamente la pérdida de identidad, se sentían solos, eran invadidos, eran nuevamente personas que sufrían, que la pasaban amargamente como cuando estaban esclavizados en Egipto. Precisamente en estos vemos cómo se les manifestaba el Espíritu Santo a los profetas para decirles, yo voy a cambiar ese corazón de piedra para darles precisamente un corazón de carnes, ya no serán duros como la piedra, ya no van a poner van a volver a poner en práctica mis mandamientos, yo seré nuevamente su Dios, ustedes serán nuevamente mi pueblo. Veíamos precisamente que decía en la palabra de Dios, yo les quitaré ese corazón duro como la piedra, porque voy a hacer nuevamente surgir el agua en ese desierto, en esa soledad, en esa tristeza, en esa amargura, en esa sequedad, para darles una nueva vida. Es lo que anunciaban en ese mensaje por medio del Espíritu Santo a esos profetas, y es lo que nos invita a cada uno de nosotros hoy, a que por medio de ese bautismo, ese renovarse en el Espíritu, otorguen una vida nueva a cada uno de nosotros, otorgue una vida nueva con nuevas bendiciones, con nuevos favores de parte de Dios, pero sobre todo derramando esa bendición y ese espíritu a cada uno de los que nosotros nos rodean. Porque recordemos que el amor de Dios no solamente es para unos cuantos, sino es para todos. Y por eso esa invitación que Dios nos da para recibir este Espíritu Santo es para que vivamos una auténtica conversión, para que vivamos un completo cambio, donde había esa tristeza, donde había esa soledad, donde había esa amargura, donde se encuentran tantas cosas negativas en nuestra vida. Dejemos que este Espíritu Santo sea derramado en nosotros. Dejemos que ese Espíritu Santo nos haga precisamente cambiar nuestra forma de pensar, de actuar, que podamos vivir precisamente una conversión de vida, que ese Espíritu Santo empiece a renovar completamente cada uno de nosotros en nuestras formas que nos vamos manejando a lo largo de nuestra vida. Eso era en el Antiguo Testamento, cuando se tenía desconocimiento de Dios,
cuando se tenía desconocimiento de Cristo, cuando se tenía desconocimiento del Espíritu Santo. Pero ahora que Dios se nos ha manifestado y que se ha hecho hombre y que ha venido a habitar en medio de nosotros, Él nos ha dado a dar un mayor conocimiento del Padre y del Espíritu. Y es por eso que nos invita a analizar su vida para que nosotros veamos cómo es que ese Espíritu Santo actúa en la vida de Cristo, cómo ese Espíritu Santo quiere actuar en la vida de cada uno de nosotros. Por eso ese Espíritu Santo también se realiza en Cristo. No porque esta segunda persona de la Santísima Trinidad también sea Dios, necesita dejarse también ser dócil ante la presencia del Espíritu, que también, como vamos a darnos cuenta, es necesario para que podamos nosotros seguir adelante. Con la venida de Cristo, las profecías que hablaban precisamente los profetas de cambiar ese corazón de piedra, de hacer un oasis, ese desierto, de nuevamente sentirnos amados por Dios, pues se hacen presente precisamente en Cristo. Esas profecías que por medio del Espíritu Santo inspiraba a estos hombres, se hacen y empiezan a verse en Cristo. En la vida del Mesías, el Espíritu Santo va a jugar un papel muy, pero muy importante. Con la venida de Cristo, las profecías que hacían los profetas empiezan a realizarse. En la vida de Cristo, el Espíritu Santo va actuando y esta actuación, pues, eh, sin duda, debemos dejarlo a hacer en nosotros a la manera en que lo hizo Jesucristo. ¿Y cómo vamos a ver las manifestaciones del Espíritu Santo en Cristo? Lo vamos a reconocer en cinco acciones, que no necesariamente quiere decir que sean las únicas, pero que se ve muy claramente la actuación del Espíritu Santo en estas 5 acciones. ¿Cuáles son estas 5 acciones? Vamos a ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la encarnación, cuando es anunciado por el ángel Gabriel a María que por obra del Espíritu Santo iba a ser la madre de Dios. Vemos precisamente cómo ese Espíritu Santo ayudó que el plan, el proyecto de Cristo se pueda hacer posible de algo imposible, hacerse humano, hacerse precisamente cercanos a las personas, a asumir un proyecto, a conservar la virginidad de María, a romper los planes de la humanidad para sacar el proyecto de salvación que recordemos en el libro del Génesis 3:15, donde Dios promete a ese Salvador, a ese Mesías que iba a redimir todo aquello que había sucedido por los errores de nuestros primeros padres. Gracias a ese Espíritu Santo se hizo posible que Dios pudiera habitar en medio de nosotros. Gracias a ese Espíritu Santo se inició el nuevo proyecto de Dios, que es la salvación de la humanidad por medio de el sacrificio de Cristo. No quiere decir que sea un nuevo proyecto porque no existía antes, sino porque por medio de esta forma de la encarnación es que se hizo posible la salvación, porque desde un principio fuimos hechos para Dios y descansaremos para Dios, como decía San Agustín. Segunda manifestación del Espíritu Santo en la vida de Cristo lo podemos ver precisamente en el bautismo. Cuando nosotros leamos Mateo, Marcos y Lucas, vamos a darnos cuenta cómo ese Espíritu Santo se hizo presente en la vida de Cristo, cuando precisamente decía que cuando era bautizado, decía Juan, vendrá alguien que no solamente los bautice con agua, sino con fuego y espíritu. Cuando lo bautiza Juan como signo de arrepentimiento, se abre la presencia y la voz de Dios para decir, este es mi hijo muy amado, este es el que tengo mis complacencias, es aquel que yo lo he destinado para que continúe en mi misión. En pocas palabras, en el bautismo de Jesús se puede notar la presencia de Dios como el enviado, como la persona que tiene una misión en la tierra para la salvación de todos. Después vamos a ver cómo ese Espíritu Santo acompañó a Cristo en el desierto esos 40 días y esos 40 noches para poder ser fuerte ante las tentaciones del maligno. Recordarán que les puso 3 tentaciones el demonio a Jesús,
La primera era convertir las piedras en pan, la segunda era aventarse de la parte más alta del templo y entonces que vinieran los ángeles a salvarlos y dijo, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y la tercera era cuando si te arrodillas delante de mí, todo lo que ves será tuyo. En esas tres tentaciones vemos cómo en las contestaciones, si nosotros meditamos estos pasajes bíblicos, vemos cómo la presencia del Espíritu Santo hizo que pudiera tener un corazón fuerte ante las tentaciones o las antirmañas del enemigo. ¿Cómo pudo que ante la presencia del Espíritu Santo decir, basta, aléjate de mí, solamente amarás al Señor tu Dios con todo con tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Solamente con la presencia del Espíritu Santo es que pudo seguir dándonos ejemplos de una vida de rectitud, una vida llena de amor, una vida llena de completo sacrificio con la presencia de ese Espíritu Santo que fue precisamente la que ayudó a Cristo a prepararse para la misión que tenía en este mundo y que sigue teniendo por medio de cada uno de nosotros. Cuando nosotros veamos que después de esta purificación o de esa preparación que tuvo en el desierto, ese Espíritu Santo acompañaba a Jesús en todo momento para hablar con valentía, con fuerza, para anunciar y denunciar tantas cosas que estaban mal dentro del templo, dentro de los fariseos, de los sacerdotes, de la sociedad, de las exclusiones, de las personas, en la forma de comportarse. Y por eso vemos que ese Espíritu Santo lo acompañaba en su predicación, lo acompañaba en su forma de actuar en su vida, lo acompañaba con esa fuerza de seguir adelante anunciando el proyecto de Dios, no con esa idea de lejanía de que muchos tenían como en el Antiguo Testamento. Entre más lejos esté y entre yo te ofrezca algo, pues ya mi conciencia se calma, sino con esa invitación de vivir el reino de Dios aquí y ahora. Porque decía así, ¿no? Ya está entre ustedes el reino de Dios. Conviértanse en este momento. Por eso, la presencia del Espíritu Santo en la encarnación, en el bautismo, en las tentaciones, en su predicación, pero sobre todo, el mayor regalo que pudo darle a algunos de sus apóstoles fue cuando lo contemplaron en su gloria, lo contemplaron en todo su ser, cuando ocurrió la transfiguración. ¿Alguien se acuerda qué era la transfiguración? Veo a Carlos. Resplandece y está junto de Moisés y Elí, sí, Elías. Elías. Y Dice, ajá, muy bien. Sí es Jaime, ¿verdad? sí, Ok, muy bien. Dice así precisamente la palabra de Dios, ¿no? Los llevó, los apartó y en un momento de oración, sus vestiduras se hicieron tan brillantes, tan blancas, que los apóstoles tuvieron miedo, ¿no? Porque vieron cómo Jesús estaba con Moisés, con Elías, hablando con Dios, y pudieron contemplar esa gran manifestación de lo que realmente era el Hijo de Dios, de lo que les esperaba, de lo que les hablaba, no solamente ya de la humanidad, sino ya desde su aspecto divino. Y por eso vamos viendo que a lo largo de estos 5 caminos siempre estuvo la presencia del Espíritu Santo. Y la invitación para cada uno de nosotros es lo mismo. Desde que hemos recibido la noticia de que somos hijos de Dios, de que nos hemos bautizado, desde que se nos anunció la oportunidad de vivir en medio de este mundo para salir victoriosos ante las tentaciones, para salir victoriosos ante la predicación, para seguir ante una vida pues llena de oración en el sentido de encontrarse con aquel que desde un principio nos ha destinado a ser sus hijos, pues es de gran gozo y de gran alegría para cada uno de nosotros seguir con este proyecto. Por eso, pues viene el paso muy bonito y muy importante para cada uno de nosotros, que es que Dios nos promete ese Espíritu Santo que actúa en él
en la encarnación, en el bautismo, en las tentaciones, en su predicación, en su transfiguración. Ese Espíritu Santo es el que Dios nos promete para dárnoslo. Ese Espíritu Santo es el que nos promete para que de la misma manera también actúe en cada uno de nosotros. Es Jesús el que promete ese Espíritu Santo con tanta insistencia para que sea nuestra luz, nuestra fuerza para vivir conforme según el Evangelio, para que nosotros podamos vivir ese gran magnífico don que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Vamos a ver, queridos hermanos, cómo se nos hace presente esas promesas de Cristo. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 13. ¿Alguien que guste, por favor, proclamarlo? Del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 13. Y ustedes, Adelante, adelante. Adelante, Jaime. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 13. ustedes que son dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy bien. Como dice la palabra, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. Por eso, en este tema de renovarse en el bautismo en el Espíritu, es un increíble para nosotros pedir que ese Espíritu Santo se haga presente en nuestra vida, que ese Espíritu Santo venga a renovarnos, porque dice que no se nos va a negar. Simplemente tenemos que pedirlo, simplemente tenemos que vivirlo, dejarlo actuar en con nuestra propia vida, porque ese Espíritu Santo ya fue prometido para nosotros. Este Espíritu Santo, como lo veíamos al principio, se nos fue anunciado como para defendernos, como ese regalo que Dios nos da ante su partida. Ese Espíritu Santo es la promesa que dio Jesús, como veíamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, de enviar al Paráclito, al Defensor, para que nos enseñe nuevamente todo lo que hemos aprendido, para que recordaran como veíamos, para que Él ore las cosas que a lo mejor nosotros no sabemos ni cómo pedir, con gemidos inderramables, así decía la carta de los Romanos, para que Él empiece a actuar. Por eso, esas promesas de Cristo se vienen a ser presentes en nosotros, pero en nosotros también depende pedir ese Espíritu Santo para que se renueve en nuestra propia vida, para que ese bautismo en el Espíritu se haga presente en cada momento de nuestra propia vida. Por eso, pues, como dice, pidan y se les darán. Y hoy Dios nos invita a pedir ese Espíritu Santo. Nos invita a pedirlo no para quedármelo, solamente para mí, sino como dice Mateo 28:19, vayan y enseñen a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, a compartir lo que Dios me va regalando a lo largo de mi vida, para que yo vaya y enseñar. Recuerden que la palabra enseñar es dar testimonio. Enseñar es con caridad, con amor, a mostrarles cómo Dios actúa en la vida del hombre, no para decirle tú estás mal, sino para que se sientan acogidos y amados por Dios. Esto es enseñar que por medio de mi vida se haga presente las promesas de Cristo, de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso,
como vamos viendo a lo largo de todo esto, dice así el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 26. Quiero ponerles del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al capítulo 14, versículos 15 y 26, que dice así: si ustedes me aman, obedecerán mis mandatos, y yo les pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordamos esas promesas de Cristo que dice: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, yo rogaré ¿a quién? A Dios, para que les envíe ese defensor, y ese defensor permanezca siempre con ustedes, y que ese Espíritu Santo de la verdad, que el mundo no puede recibir y que no lo pueden ver, esté siempre con cada uno de nosotros. Por eso es importante hacer presente estas promesas de Cristo, para ver que ahí están. Simplemente a veces no le damos el papel suficiente al Espíritu Santo en nuestra propia vida. Simplemente nos quedamos con la definición que nos han dado, ¿no? El Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. Pero no dejamos actuar ese Espíritu Santo en nuestra propia vida. No dejamos actuar ese Espíritu Santo con todas sus gracias, con todos sus dones que nos quiere regalar a cada uno de nosotros. Por eso más adelante dice así: dice así en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4: cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían de irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumplan la promesa que mi Padre hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es otra invitación para cada uno de nosotros, que dice: no dejemos, no esperen a la otra vida para vivir la presencia del Espíritu Santo, sino que se haga presente aquí y ahora. Esperen ese Espíritu Santo que desde un principio se nos ha destinado para cada uno de nosotros. Y como dicen, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por eso viene la parte importante de que debemos nosotros reconocer, o algo fundamental, la diferencia entre el bautismo en el Espíritu y bautismo como sacramento. Y el bautismo como como sacramento, pues según Juan el Bautista, cuando leemos Marcos 1:8, dice así: yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con fuego y Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordarán que existen dos diferencias, una diferencia muy importante para nosotros, porque cuando algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de que algunos hermanos separados nuevamente se bautizan y nuevamente hacen este rito, a lo mejor muchos de nosotros no tenemos la certeza de saber cuál es la diferencia el del bautismo como católicos y el bautismo que tiene otras denominaciones religiosas. Y aquí lo que hace precisamente Juan el Bautista: yo solamente bautizo con agua como signo de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias, los va a bautizar con fuego y Espíritu Santo. De ahí radica la diferencia entre el bautismo de nuestros hermanos separados y el bautismo que nosotros recibimos en la Iglesia Católica, porque el que recibimos nosotros como Iglesia Católica es el bautismo en el Espíritu Santo, bautismo como de recibir al Espíritu Santo en nuestra propia vida, como hijos de Dios. Y los hermanos separados pues reciben ese bautismo, pero como signo de arrepentimiento.
Ahora la diferencia entre bautismo como sacramento y bautismo en el Espíritu, como les habíamos dicho al principio, el bautismo como sacramento, pues nos hace recibir el Espíritu Santo y nos hace hijos de Dios, nos hace reyes, sacerdotes, profetas, nos incorpora a una comunidad, nos es presentado a una comunidad que nos va a acompañar, nos otorga las gracias para poder seguir adelante en medio de esta vida de santidad. Y el bautismo en el Espíritu Santo es esa renovación de vida. Ya cuando has recibido el Espíritu Santo, o inclusive como veíamos al principio en el Antiguo Testamento, a personas que ni siquiera estaban bautizadas, pero que el Espíritu Santo quiere actuar en este momento y en ese lugar con esa persona específica para hacerse presente el mensaje de Dios como profetas o como personas que quieren alabar y darle gloria a Dios. No sé si se queda claro en las tres clases de bautismo. El bautismo de los hermanos separados es un signo de arrepentimiento. El bautismo como sacramento es el que nos convierte en hijos de Dios y que recibimos en la Iglesia Católica, que es la única que puede otorgar este sacramento y que nos convierte en hijos de Dios, en sacerdotes, reyes y profetas, nos integra en una comunidad, nos perdona el pecado original. Y el bautismo en el Espíritu Santo es esa renovación de vida para dejarnos purificar, lavar, sumergir en la presencia de ese Espíritu Santo. ¿Más o menos? Sí, ¿Sí? hermano. ¿Claro como el lodo? A ver, vamos a preguntarle a ver, Jaime, ¿cuál es el bautismo como sacramento? Como sacramento, el bautismo que recibimos es que recibimos al Espíritu Santo y nos convertimos en miembros de la iglesia. Muy bien. Ahora vamos a preguntarle a Carlos, que veo por acá. No, ya se me escapó. Este, no, ya se me escapó. Iraíz, ¿cuál es el bautismo en el Espíritu Santo? Ahora siento lo que los profesores hacen cuando no les contestamos en la, en la cámara. Por eso no sé si El está. Espíritu, Ujú, hermano, el Espíritu Santo es cuando recibimos la luz de Dios ok. ¿Y el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué quiere hacer en nosotros? ¿O por qué debemos de pedir la presencia del Espíritu Santo en nosotros? para que tengamos la luz. Ok, esa luz que podemos entonces interpretar como dejar iluminar a todo aquello que estamos haciendo mal para que venga a purificar nuestra vida. Sí, nuestra vida y nuestro cuerpo. Ok, muy bien. Ahora, ¿y el hermana Bere está ahí? Sí, hermano. Ok, muy bien, hermana Bere. ¿Cuál es entonces el bautismo de los hermanos separados? ¿Qué significado tiene? Ya se me fue. Ya regresó Carlos. Se me fue en la pregunta. Hermana Bere, ¿está ahí? Santos cielos. Recordemos que el bautismo de los hermanos separados simplemente es un signo de arrepentimiento de sus pecados. El sacramento como bautismo, el bautismo como sacramento es hacernos hijos de Dios e incorporarnos a la iglesia, convirtiéndonos en reyes, sacerdotes y profetas. Y el bautismo en el Espíritu Santo es un renovarnos en la vida. Es pedir que nos sumerja en su amor para que nos purifique, nos limpie, para que nos dé todo lo necesario para hacer la voluntad del Padre. Por eso, el sacramento del bautismo se recibe una vez en la vida y el bautismo en el Espíritu es un continuo pedir toda la vida
para que se haga presente la presencia del Espíritu Santo en nuestra propia vida. No te preocupes, dice la hermana que tenía el micrófono apagado, pero estaba dando la respuesta, entonces no se preocupe. Pero bueno, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Sigue estando claro como el lodo? Sí, hermano. ¿O ya menos turbio? Ok. Pues bueno, vamos a continuar entonces. Si tienen cualquier cosa, pues recuerden que les mando algunas notitas para que nosotros vayamos tomando en cuenta todo esto. A manera de repaso, digo, cuando uno se refiere a la toma de conciencia de sí mismo, inicia el sacramento de iniciación, de apertura a los dones del Espíritu Santo, a los frutos. Este es el sacramento del bautismo, que viene generalmente mediante la oración y la imposición de manos. Entonces también vamos a ver la diferencia entonces a la renovación de bautismo en el Espíritu, que es una renovación completamente cristiana. Vemos que en el bautismo como sacramento, como yo les decía, solamente se puede recibir una vez en la vida. Y el bautismo en el Espíritu Santo, como yo les decía, es un continuo renovarse, es siempre pedir. Por eso, al ser bautizados, recibimos al Espíritu Santo. Este sacramento no se puede repetir, pero sí se puede reavivar. De ahí entra la diferencia entre bautismo como sacramento y bautismo en el Espíritu Santo, que es reavivar, vivir completamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Y como les decía a algunos, este Espíritu Santo, esta manifestación del Espíritu Santo, da muestras de dones, de carismas, de tantas cosas que no nos podemos imaginar y que se manifiesta de una manera inexplicable o no conocida para nosotros, pero que sucede. Y uno de los que ha causado muchas, pero muchas controversias es el don de lenguas. El don de lenguas, vamos a ir viendo poco a poco cómo se desarrolla. No le pude, bueno, no pude poner el videíto, parece que no tiene audio, pero se los voy a mandar por WhatsApp cuando termine todo esto. Pero vamos a ir viendo entonces qué es el don de lenguas. Vamos a darnos cuenta que el don de lenguas, a diferencia de los otros dones, ¿alguien se acuerda cuántos dones tenemos en el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Cuántos? 7 dones. Muy bien. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos dones? Sáflame. Catecismo. Esos 7 dones son sabiduría. Ajá. Sabiduría, entendimiento, Ajá. Sí. ciencia, consejo, no. Así. Muy bien. Fortaleza, Muy bien. temor de Dios, Ajá. Faltan nada más 2. piedad, Ajá. Falta la ciencia y... consejo. Muy bien. Ya escuché que le están pasando. Pero muy No, muy bien. ya desde hace un rato estaba yo pensando, digo, ahorita lo tiene que preguntar. Pero sí, exactamente. Son 7 dones y 7 frutos que da el Espíritu Santo, al menos los que nos revelan la Biblia, en Isaías y demás. Pero no quiere decir que esos 7 dones y esos 7 frutos sean los únicos. Dios regala infinidad de carismas, infinidad de dones que a lo mejor para muchos de nosotros nos es desconocido. Y uno de ellos es el don de lenguas. Vamos a ver qué es lo que dice la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 28 al 30. Dice así. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego personas que hacen milagros y otros que curan enfermos o que ayudan o que dirigen o que hablan lenguas. No todos son apóstoles ni todos son profetas. No todos son maestros ni todos hacen milagros.
Ni todos tienen poder para curar enfermos. Tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben de ambicionar los mejores dones. Y ese don es la predicación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como yo les decía, hay dones, hay carismas, infinidad de dones, infinidad de carisma que el Espíritu Santo regala a las personas para la edificación y para la continua construcción del reino y el proyecto de Dios en este mundo. Cosas que a lo mejor no nos imaginamos, que no entendemos, que no comprendemos, pero que lamentablemente yo les puedo decir que muchos pues usan falsamente para obtener beneficios económicos o para atraer adeptos. Y es lo que a veces pasa en algunos de nuestros hermanos separados, que abusan de este don, que dicen curar, que dicen atraer el dinero, que dicen dar mensajes proféticos en nombre de Dios. Y de ahí vemos cómo se van separando. Les quisiera mencionar incluso muchas personas, a ver si ahorita me estoy acordando de un documental en Estados Unidos de una persona que se decía o se proclamaba como el verdadero hijo de Dios y en su forma de hablar y el mensaje que traía hizo que miles y miles de personas se suicidaran junto con él. Les voy a mandar ese videito para ese reportaje para que vayan viendo también, donde también tenemos que, dice, aspirar a los dones, pero no para que nos sintamos únicos o especiales, sino aspirar precisamente para nosotros poder aspirar pues a seguir construyendo este pueblo de Dios. Por algo Dios regala todo esto. Me distrajo la pregunta que decía, ¿cuál es la diferencia entre don y carisma? Por eso les traje una hermanita que les va a hablar muy bien de eso, pero ahorita todavía no les cedo la palabra, porque ahorita me va a hacer pedazos todo lo que diga. Pero un poquito, sí, ahorita les voy a explicar un poquito. Esta hermana se llama Diana Horta. Para los que llegaron tarde, les he dicho que ella y su hermana Hilda han sido mis madrinas espirituales, mis consejeras. Son las que me han acompañado en la oración, me han respaldado. Son aquellas que, si no me hago sacerdote, le echan la culpa. Les he dicho que tienen que sangrarse más las rodillas. Pero yo les puedo decir que son mujeres muy auténticas, mujeres muy de Dios, muy piadosas, donde sin duda Dios les ha regalado también dones especiales y por eso la he invitado, para que les hable un poco más de estos dones, esos carismas, porque pues a lo mejor mi soberbia no me permite a veces dejar ser dócil al Espíritu Santo, solamente sigo la predicación como burro, pero a veces necesitamos, como les digo, renovarse en ese espíritu, pero ella les puede hablar un poquito más adelante de todo esto. Entonces sí les va a hablar la diferencia entre don, de carisma, de este don de lenguas. Ella me ha invitado, bueno, iniciaron en la renovación carismática, son servidoras de la iglesia y acompañantes también de algunos padres que hablan el don de lenguas y que han estado en sanación, en oración carismática, y que les puede compartir un poquito más en cuestiones de intercesión y demás cosas que ella es la experta en este tema por todas las vivencias y todos los regalos que Dios le ha dado. Por eso, como les digo, este don de lengua, a diferencia de todos, pues tenemos que evitar la confusión. Por eso a mí en lo particular me extraña porque no, les digo, no soy muy dócil a veces a ese Espíritu Santo de dejar actuarlo, pero cuando me ha tocado ver a personas que Dios les regala esta capacidad, es muy fácil distinguirlo. Y por eso vamos a ver un poquito más adelante. Quiero entonces empezar como dice San Pablo, si vamos a hablar de don de lenguas, vamos a empezar a hablar acerca de la lengua. Entonces, como dice San Pablo, dice, el hombre ha podido dominar casi la tierra, ha ido a la luna, a grandes fieras, ha conquistado grandes mares, grandes territorios, pero el único animal o único instrumento que no ha podido dominar es la lengua. Y por eso es muy importante
que nosotros tomemos en cuenta esto. Quiero hacer la referencia que aunque existe el don de lenguas, no quiere decir que tengamos que aspirar a este don. El don llega, no se pide. El don se manifiesta para edificar, no para destruir o desunir. El don llega para alabar y darle gloria a Dios, no para los intereses de algunos o uno propio. No sé si me explico. Por eso San Pablo hace esta advertencia a estas comunidades, porque como lo veíamos en 1 de Corintios, algunos, no todos eran maestros, no todos eran predicadores, no todos eran apóstoles, no todos eran profetas, pero se andaban peleando por tener el don de lenguas. Y por eso va a establecer algunas condiciones para que sea válido este don de lenguas, y que son las que quiero hablar con ustedes, pero quiero hablar el tema de la lengua, como dice en la carta de Santiago, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice así: hermanos míos, no hay entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguno no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos. Aunque son tan grandes y los vientos que lo empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es ese fuego. Un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar y los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno del veneno mortal. Con la lengua, lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma manera, la boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como la higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy fuerte, ¿no? Lo que dice San Pablo. Con esa misma lengua podemos edificar y con esa misma lengua podemos destruir. Por eso dice, al momento de la manifestación del don de lengua, se trata de una manifestación curiosa, no tanto repugnante para los que no conocen la palabra de Dios. Este don consiste en dos cosas. La primera, sirve para alabar a Dios y darle gracias. Para eso se otorga ese don en lenguas, para darle gloria a Dios por medio de esos balbuceos que a lo mejor no tienen sentido o no comprendemos. Y segundo, para dar algún mensaje de parte de Dios. Se exige entonces, si se va a dar un mensaje de parte de Dios, como dice San Pablo, que pueda haber un intérprete. Alguien que pueda interpretar precisamente ese don de lenguas. Recordemos precisamente a los apóstoles después de haber recibido el Espíritu Santo, que se encontraban gentes de todas partes del mundo y que los escuchaban hablar en sus propias lenguas, que decían que acaso están borrachos porque algunos no le entendían. Dice, pero si apenas son las 10 de la mañana. El don de lenguas tiene dos objetivos: para alabar y darle gloria a Dios o para dar un mensaje de parte de Dios. Y si se da un mensaje de parte de Dios, exige que haya una persona que tenga el don de la interpretación. Por eso cuando veíamos este pasaje de Santiago acerca del tema de la lengua, que el hombre ha sido capaz de conquistar tierras, animales y grandes fieras, pero no ha podido dominar una pequeña parte que es la lengua, pues qué tan difícil el dominar la lengua y cuánto daño podemos hacer con ella.
Necesitamos el Espíritu Santo para controlarla y para ponerlo al servicio del bien y de los demás. Por eso no es que aspiremos a este don, el don de lenguas, sino que aspiremos simplemente a ser dóciles a la presencia de Dios. Por eso se llama el don de lenguas a las diferentes dones que se deben distinguir entre la confusión que puede existir a lo largo de la vida. El don de lenguas o don milagroso de hablar en un idioma que no se ha aprendido por la vía natural, es decir, que no nos enseñaron, que no es el idioma que nosotros hablamos. Este don se manifestó, pues, y como decía en Pentecostés, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Eso lo encontramos luego en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. La profecía en lenguas es el don de pronunciar profecías en un lenguaje ininteligible o desconocido por los que están presentes. Estas palabras pueden ser interpretadas por alguien con el don de interpretación, sea porque conoce el lenguaje naturalmente o porque se le otorgó también ese don especial. Entonces el mensaje edifica a la iglesia. Si no se interpreta este don de lengua, se dirige solo a Dios y no a la comunidad. Orar en lenguas o canto de júbilo, este don es muy diferente a los anteriores. Por medio de él se expresan con sonidos ininteligibles la devoción que no se puede poner en palabras. Este tipo de lenguas pueden ejercerlas varias personas o muchas. Es un don muy sencillo por el cual el Espíritu Santo nos asiste en la oración, particularmente en la alabanza. El don de lenguas no es un arte que se aprende, por eso no es legítimo fingir que se tiene el don de lenguas, puesto que en esta acción interviene el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos da. Y no se puede mentir, ni adivinar, ni dividir a la comunidad con mensaje que se pretende con aquellos dones de lengua. Resumiendo esto, el don de lenguas consiste esencialmente en que el Espíritu Santo mueve la lengua para predicar a otros, para alabar a Dios, para darle gracias, para dar algún mensaje de parte de Dios. Y si se da un mensaje de parte de Dios, como ya he dicho, se existe que haya alguien que interprete ese mensaje. Algunos enseñan falsamente que el don de lenguas es señal de elección o de santidad o de sentirte escogido, o asumen que si no hay oración en lenguas, no actúa el Espíritu Santo. Pablo, al mostrar esta preferencia por el don de profecía o de reitera que para ser parte de para la edificación de la comunidad, pues debe nacer a partir de la fe y del otorgamiento del Espíritu Santo, para unir a la comunidad más que dividir. Por eso San Pablo exhorta a que se viva con madurez este don o los dones que va regalando Dios a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, prácticamente es lo que yo tengo para compartirles acerca del don de lenguas, pero quisiera cederle la palabra a Diana Horta para que nos comparta un poquito esto de don, carisma y don de lenguas. Bienvenida, hermana. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Como ya decía mi hermano Angelito, yo soy Diana Horta. Inicié mi camino de conversión en la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Y bueno, en mi experiencia, Dios me regaló el don de lenguas, el de alabanza en lenguas. Yo no hago profecías en lenguas, ¿no? Como bien decía, es un don que se recibe por gracia del Espíritu Santo, no se requieren méritos propios, tampoco es un detonante de santidad o de espiritualidad muy elevada, ni nada de esas cosas que de repente uno puede pensar que bueno, ya es místico, por eso recibe esos dones, nada de eso. Este es una gracia gratuita que se recibe del Espíritu Santo, únicamente lo que Él pide es un corazón abierto, que esté dispuesto. Yo les voy a compartir, yo siendo parte de la renovación carismática y dándose ese tipo de dones extraordinarios. En la renovación se denomina carisma
a dones extraordinarios, como son el de lenguas, el de profecías, el de visiones, el de sanación de enfermos, ese tipo de dones que son como más extraordinarios. No podemos decir que más grandes o más pequeños, simplemente son no tan comunes. Entonces, que se dan específicamente por la invocación al Espíritu Santo. Entonces, a eso se le denomina carisma, pero sigue siendo un don, un regalo que viene de Dios, una gracia no merecida. Entonces, bueno, yo estando ya en ese entorno y conociendo ya un poco de estos dones, de estos carismas, yo me acuerdo que a mí me decían, tú tienes el don de lenguas. Y yo decía, no, y la verdad yo no quería ese don, porque se me hacía como que era muy llamativo. Y yo decía, yo no voy a saber como que lidiar con eso, precisamente porque ni uno entiende lo que dice, y entonces a mí se me hizo como muy difícil, y también me preocupaba esa parte de la soberbia, ¿no? De decir, a lo mejor se me va a elevar tanto el ego o la soberbia que me puedo sentir mejor o superior a mis hermanos, y como que yo siento que no voy a poder administrar ese don que Dios da, ¿no? Entonces, yo la verdad no anhelaba ningún tipo de don extraordinario. Para mí me gustaba mucho la oración, el cantar, el participar, y eso era suficiente para mí. Me alegraba mucho cuando veía los dones de mis hermanos, pero en ellos estaba bien. Yo para mí no quería nada. Y recuerdo que cuando me dijeron eso, yo dije, no, para nada, yo no tengo ningún don. Y pasado el tiempo, estaba yo en un retiro que era de nada que ver con la renovación carismática, nada, era una consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Y me acuerdo que terminando el retiro, estaba una hora santa, la adoración eucarística, y el padre dijo, vamos a finalizar este retiro con una consagración. Quien quiera someter su voluntad a la voluntad divina se pone de rodillas y se queda mirando fijamente la custodia. Entonces en ese momento pues yo me arrodillé y el padre hizo una oración que nosotros teníamos que repetir y decía, ¿no? O sea, me dono por completo a tu voluntad. Lo que tú quieras de mí, yo aquí estoy. Me consagro por entrar a los sagrados corazones de Jesús y de María. Y cuando yo dije esas palabras, bajó un fuego, literal, mi cuerpo ardía, empecé a sudar. El Espíritu Santo es fuego, es una de las manifestaciones que dice la Sagrada Escritura, que el Espíritu Santo se manifiesta como fuego, como calor. Y esa fue mi experiencia, un calor quemante me envolvía y yo sudaba, y mi lengua se empezó a mover de manera involuntaria. Y yo estaba reconociendo que estaba recibiendo el carisma o que se estaba manifestando el carisma, pero no podía controlar el cerrar la boca. Entonces, pues yo me agachaba y me daba mucha pena y decía, ¿y ahora cómo me callo? ¿Y qué es lo que está pasando? Porque, aunque tenía conocimiento, yo lo que había visto era que el don se suscitaba, es decir, se pide para otros, se clama al Espíritu Santo que derrame ese carisma de los hermanos que estén abiertos en los que Él quiera, o se transmite, es decir, quien tenga el don de lenguas puede orar por otra persona y pedir al Espíritu Santo que ese carisma que yo tengo sea transmitido al otro hermano. Y hay veces que tan solo con que alguien escuche orar en lenguas, el Espíritu Santo lo da para el otro, es como si lo contagiáramos. Entonces, eran las maneras que yo había presenciado, que yo conocía, que se podía dar ese don. Entonces, en el momento que ahí nadie estaba suscitando, que no era un retiro de renovación, que no había nada de eso, pues era como muy raro que me estuviera pasando a mí en ese momento. Entonces, después de ese momento, el padre hizo una oración más fuerte. Era un retiro, yo creo que éramos como 2000 personas, era grandísimo. Entonces, hizo una oración más fuerte de entrega de consagración y pidió que nos tomáramos de las manos en grupos de 10 personas. Y yo agachaba mi cara porque me sentía roja, porque no dejaba de sentir ese fuego que me quemaba y no podía cerrar la boca. Entonces decía, pero yo lo decía, qué vergüenza, ahora cómo me callo. O sea, era lo que pasaba por mi mente. Y al mismo tiempo sentía que el corazón me estallaba de una alegría, de un gozo que no se podía describir.
eran como que muchas cosas simultáneas que sucedían y yo sabía que venía el Espíritu, pero no entendía el por qué estaba sucediendo en ese momento. Después de que toda la oración terminó y bajó, bueno, pues me pude callar, me calmé, llegó muchísima paz, pero yo como que no volteaba a ver a nadie, o sea, no quería que nadie me preguntara, porque yo no quería que nadie se diera cuenta, pero pues fue inevitable porque al hacer el círculo y tomarnos de las manos, pues me vieron. Entonces, y aunque yo trataba de callarme, de cerrar la boca, pues no podía. Bueno, ya terminó ese momento y me acuerdo que pues ya yo calladita y hasta como que me iba aparte, ¿no? Y recuerdo que mi hermana se acercó a mí y me dijo, oye, ¿te diste cuenta de lo que el Señor te regaló? Y yo nomás le moví la cabeza así como que, no sé, no quiero hablar de eso. Me era muy difícil, a pesar de que tenía el conocimiento, eh, era muy fuerte la experiencia que acababa de tener y hubiera deseado en ese momento no tenerla. Y, y yo, pues, lo que me hacía como que mucho ruido, me fue fuerte comprender, decir, ¿por qué en un momento de una consagración? ¿Por qué si nadie está hablando de carismas? ¿Por qué si esto no es un evento de renovación? ¿Por qué si sin nada que ver? ¿Por qué en ese momento? Después lo entendí, estuve discerniendo y me di cuenta porque había habido una hermana que ya me había dicho, tú tienes el don, pero yo decía, no, no, yo no tengo. Y yo lo decía claramente, yo no quiero ese don. Yo no quiero ningún don. Pero al momento en que en la consagración yo doné mi voluntad a la voluntad divina, el Señor lo tomó literal. Entonces fue en ese momento en el que dijo, ok, ¿quieres mi voluntad? Aquí está. Mi voluntad es que tú recibas este carisma y que lo empieces a ejercitar. Y yo decía, y hasta como que me daba risa porque decía, ¿cómo es el Espíritu Santo? Que hasta como con la broma, ¿no? O sea, dijiste que sí y yo lo tomé como un sí. Y fue así como que no sabes a qué estás diciendo que sí, pero él lo tomó y lo aceptó. Y bueno, ahí me acuerdo que el domingo entonces tenía oración, y entonces empezamos a alabanza y mi lengua empieza igual, ¿no? A moverse de manera involuntaria. Y lo que era mi coordinadora me dice, Diana, ¿dónde recibiste ese regalo? Y pues le dije, fue un retiro, así y así. Y me dijo, tienes que usarlo, o sea, no te calles. Y yo le decía, pero es que no sé cómo, porque es como involuntario y siento que son sonidos muy fuertes. Y aparte, solamente era como una sílaba que se repetía, se repetía, se repetía y de manera muy rápida. Entonces yo decía, eso me da pena, porque es como un bebé que aprende a pronunciar sonidos y entonces la verdad es que es a bajarse y es ese renacer y decir, estoy haciendo un ridículo porque ni yo estoy entendiendo lo que mi boca está pronunciando. Entonces el espíritu que hace te somete para que él pueda alabar en ti. Entonces es fuerte también esa parte porque con el intelecto no se comprende, pero el espíritu está moviéndose y te deja un gozo y una paz que no puede venir de otro lado más que de Dios. Incluso yo tenía ese miedo, es decir, y si no es un carisma real, si es una trampa, un engaño, porque pues el enemigo de Dios también hace como que esos regalos, siempre ha querido imitar a Dios en todo y también en esta parte, ¿no? Entonces yo tenía como que también ese temor de decir, si será algo que viene de Dios o tal vez es algo tramposo. Entonces también por eso no quería como que usar ese don o y no sabía cómo utilizarlo. Mi coordinadora me dijo, mira, esto es muy simple. Este, estabas en un momento de adoración, ahí pues no se pudo mezclar el otro, los signos que tuviste son los signos del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu, entonces no hay falla, esto viene del Espíritu Santo. Y me decía, se pueden administrar. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero, yo oro en lenguas. Si no quiero, no oro en lenguas. Yo puedo controlar la velocidad y el volumen de la oración que estoy haciendo. Aunque yo no la entiendo, a través del tiempo, de la práctica, podemos decir, se van desarrollando como que nuevos sonidos, nuevas sílabas. Es como ir aprendiendo un lenguaje que no comprendemos con el entendimiento,
pero sí se va desarrollando como con la lengua. Al principio yo recuerdo que era una sílaba nada más la que repetía y de manera muy rápida. Y después fue como siendo como que otros sonidos, otras sílabas que se iban mezclando o conjugando, y entonces yo ya podía también subir volumen, bajar volumen y controlar si más rápido o más lento. Es algo maravilloso porque tenemos ese control. Es un regalo que Dios nos da, pero eh, es para que tú lo administres y se somete la gracia del Espíritu Santo a ti. Eso se me hace maravilloso, grandísimo. Y bueno, entonces yo me empecé como a interesar más en qué se puede hacer con ese don, cómo se puede aprovechar, cómo se pone al servicio de los demás, cómo edificar la iglesia, porque el Espíritu Santo regala sus dones para eso, para la edificación de la iglesia. No son para mí, no son para guardar, ¿no? Es para acrecentar el reino de Dios. Entonces yo empecé a buscar mucho sobre eso y me daba cuenta que el don de lenguas es un don pequeñitito, pero es muy llamativo, pues, por lo raro, por lo vistoso, por lo incomprensible. Entonces, aparece como si fuera algo muy grande. En realidad es de los dones más pequeños que regala el Espíritu Santo. Pero como viene de Dios, pues no podemos decir que nada es pequeño, ¿no? Porque todo lo que viene de Dios, pues es a nivel de Dios. Pero entonces me di cuenta que es en ese caso cuando dice, nosotros no sabemos orar como conviene, y viene el Espíritu en nuestra ayuda. El don de lenguas es un caso muy, muy claro de ello, porque en mi experiencia ha habido veces que hay personas que llegan conmigo y tienen problemas muy, muy difíciles y están tan mal que están llorando, que no pueden expresarse, que demás. Y bueno, yo les abrazo, empiezo a orar en lenguas porque sé que es el Espíritu que viene a orar, porque yo no sé orar como conviene para que mi hermano esté bien. Y el Espíritu Santo baja y le da lo que esa persona necesita, sin siquiera yo saber lo que le está pasando, lo que le está aconteciendo, lo que está necesitando. Porque no es importante que yo, Diana, conozca la situación o el problema o la enfermedad. El Espíritu Santo lo conoce, baja, ora, actúa y Dios se glorifica. Cuando pasa ese momento, la persona ya está en paz, ya dice, es que yo necesitaba esto, necesitaba aquello, y el Espíritu Santo ya lo otorgó a través de ese momento de oración en lenguas, de alabanza en lenguas. Funciona mucho en la sanación interior. También se dan a veces sanaciones físicas a través de esta alabanza en lenguas. Es ahí como el Espíritu Santo quiere obrar, porque Él obra con libertad. Dice la Sagrada Escritura que hace como quiere, cuando quiere y donde quiere, y es así el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es esa manera como Él va obrando. También me parece importante que cuando yo preguntaba por cómo se edifica la iglesia, cómo se extiende el reino de Dios, bueno, es de esa manera, porque a veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que estamos necesitando más en determinado momento. Y a lo mejor yo puedo estar teniendo un problema de salud física y creo que esa es la mayor necesidad, pero puede resultar que mi corazón es el que está enfermo y yo nada más estoy viendo que tengo una rodilla lastimada y que no puedo caminar. Entonces, el Espíritu Santo, que sabe lo que es más importante, llega y me sana el corazón, y no importa que la rodilla siga doliendo, porque lo más importante es la sanación interior. Pero Él obra como Él quiere y cuando Él quiere. Nosotros solamente lo llamamos, lo invocamos y Él se manifiesta de esa manera. También ayuda mucho en los momentos de liberación. El Espíritu Santo, a través del don de lenguas, libera. Cuando hay algún tipo de espíritu que está invadiendo, que está molestando, como es el mismo Espíritu Santo el que ora, esos sonidos inenarrables, él puede expulsar y echar fuera espíritus que están molestando a una persona, que están invadiendo un lugar. El Espíritu Santo sabe, ¿no?, cómo conviene y él toma eso. Uno escucha unos mismos sonidos, unas mismas sílabas,
pero el Espíritu Santo es el que le pone sentido y significado a esos sonidos, a esas sílabas, que no se comprenden con el entendimiento. No son palabras, de hecho, ¿no? Que son sonidos, son gemidos inenarrables, como lo manifiestan los textos bíblicos, ¿no? Entonces, uno puede decir, y se escucha la oración en lenguas igual por esta persona, que por esta persona, que por este motivo, que por otro motivo. Y sí, a nuestro oído se puede escuchar exactamente lo mismo, pero el Espíritu Santo le pone el significado de lo que cada uno está necesitando en ese momento. Incluso en oraciones masivas, si el sacerdote o un hermano laico, en mi caso como yo, se ora habiendo muchísimas personas, el Espíritu Santo da a cada una lo que está necesitando, sin necesidad de orar individualmente por cada uno, porque es el Espíritu Santo, es Dios, es omnipotente, es omnipresente, y una misma oración simultánea abarca para la necesidad de todos sus hijos que están ahí presentes, dispuestos para recibir lo que el Espíritu Santo tiene para ellos. ¿Por qué unos tenemos ese don de lenguas y por qué otros no? Una, pues es la apertura. Yo se los decía al principio, yo decía, yo no quiero. Y el Espíritu Santo respeta nuestra voluntad, nuestra libertad. Nunca nos va a forzar a nada, nunca. O sea, yo me acuerdo que una de las hermanas me decía, Diana, es un regalo que Dios te ha tenido para ti, que lo ha preparado con todo su amor para ti. ¿Por qué no lo quieres? Y yo decía, ¿por qué no lo voy a saber administrar? ¿Por qué no voy a saber manejar? Porque tal vez me bota la soberbia y no quiero. Yo estoy en un proceso de conversión y yo me sentía como que muy en los inicios de ese camino de conversión y sentía como peligroso si yo recibía un don de ese tamaño, así extraordinario. Entonces, pero ella me decía, pero es un regalo envuelto en todo el amor de Dios que tiene para ti, porque cuando recibimos carismas, somos beneficiados. Ciertamente no son para nosotros, para guardarlos, pero sí somos beneficiados por ese carisma. Entonces ella decía, es un regalo que tiene para ti y sobre todo para tus hermanos, para tu comunidad carismática y para todo tu entorno. Pero a mí no me convencía, yo decía, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Entonces, si yo hubiese seguido hasta el día de hoy con esa idea, pues yo seguiría sin poder alabar en lenguas, porque aunque Dios abre su mano y da el don, si tú no quieres recibirlo, no lo vas a recibir. Así, lo primero es eso, tener la apertura y la docilidad. Segundo es, Él lo da a quien quiere como Él quiere. Les comentaba en un principio, a veces que se suscitan, se piden, Señor, regala tu don de lenguas. ¿Por qué? Porque la alabanza en lenguas, se lo decía, ¿no? Pues hay sanación interior, hay sanación física, hay liberación, hay todo tipo de gracias alabando en lenguas, porque es el Espíritu que ora al Espíritu. Es una oración perfecta, podemos decirlo, porque es el Espíritu orando al Espíritu. Y por eso se suscitan muchas cosas. La otra se transmite, y es si alguien, y si, por ejemplo, Angelito, si él dijera, a mí me gustaría tener don de lenguas, y yo tengo el don de lenguas, yo puedo, por ejemplo, tomarlo de los hombros o tomarlo de las manos, mirarlo a los ojos, que él me escuche, orar en lenguas, y de esa manera el Espíritu Santo puede transmitir el carisma. Él obra como Él quiere, ¿no? Hay casos distintos, por ejemplo, yo supe de un sacerdote que él, haciendo sus completas en la noche, sus salmos, los rezaba en latín. Cuando terminó de rezar su salmo en latín, empezó a orar en lengua. Así, sin que nadie se lo transmitiera, sin que nadie lo suscitara, sin que él lo pidiera, sin que él lo conociera. El Espíritu Santo busca un alma libre y dócil y ahí deposita sus regalos. Solamente eso. No estamos en el más santo, ni el más perfecto, ni el que sea más espiritual, ni el que tenga más camino, ni el que tenga más tiempo, ni el que... Solamente un corazón abierto que quiera recibir esos dones, que quiera extender al reino de Dios. Es lo único que busca el Espíritu Santo en las almas para poder depositar sus dones. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Si quieren igual comentar algo. Hermana, buenas noches. Buenas noches. Y yo sí le quiero preguntar algo.
si todavía usted, por ejemplo, no manifestaba el don de lenguas, ¿cómo fue que se dieron cuenta no sé, la coordinadora o las demás hermanas de su grupo que usted tenía ese don? Ok, dentro de la renovación carismática también hay algo que se llama profecías y visiones. Ella tenía esos carismas, tiene, y ella se había dado cuenta en qué momento incluso yo ya había recibido ese don. Por eso me lo decía, ¿no? Y era una manera como de decir, ábrete para que se manifieste, ¿no? Pero pues obtenía la respuesta contraria, ¿no? Decir, no, yo no quiero. Entonces me dejaron, o sea que ni siquiera fue así como que tratarme de convencer ni nada, me dejaron. O sea, ellos tenían la certeza, el Espíritu Santo va a obrar, en algún momento Él va a obrar, ¿no? Cuando te mire el Espíritu Santo, ya no te deja, espera el momento oportuno, ¿no? Para hacerse presente, pero no te presiona ni está ahí tras de ti, así, no te persigue de esa manera fastidiosa. Entonces, ellas ya por una revelación ya habían descubierto, ya habían notado que yo había recibido el don. Este, es de esa manera que ellas sabían. Gracias. Bueno, tengo otra pregunta, hermana. Perdón. Adelante. No, Preguntando adelante. mucho. Está bien, adelante. Bueno, me imagino que cuando están en el don de lenguas, entran como en un trance, me imagino. No, Pienso, ¿no? O sea, sí, o sea, están en ese momento como en el don de lenguas, pero sí puedo darme cuenta de lo que está sucediendo en ese momento, o en su caso a lo mejor decir, ay, me da pena, creo que me están viendo, o quiero detener mi lengua, o sea, si uno se puede percibir de esa manera, o nada más es como no poder detener la lengua y no darme cuenta de lo que estoy haciendo. ok. Todo el tiempo estamos conscientes, todo el tiempo. No es así como que un trance, me desdoblo y entra y me posee el espíritu y viene y habla en mí, no. O sea, es todo el tiempo yo estoy consciente, pero yo le permito que él venga y se manifieste a través de esa alabanza en lenguas. O sea, yo estoy de acuerdo, yo estoy sometida, por eso él viene y obra en mí libremente. No es que mi espíritu se tenga que salir para que él venga a habitarlo, ¿no? No, para nada. Cuando se acaba de recibir el don es cuando no se puede controlar que la lengua se mueva, que los sonidos sean, que sea fuerte, que sea bajito, porque uno no conoce lo que está pasando. Y bueno, en mi caso, yo no sabía que eso se sometía a mi voluntad. O sea, si yo quiero, lo expreso durante 2 segundos, por ejemplo. Y si yo no quiero, no lo hablo nada, ni un sonido. Yo no sabía eso. Entonces, por eso es que no podía parar, no sabía cómo, porque no tenía esa información de que uno puede, el Espíritu Santo se somete a uno, a las circunstancias que uno está enfrentando en ese momento, ¿no? Por ejemplo. Y entonces todo el tiempo estamos conscientes. Yo, por ejemplo, puedo estar escuchando lo que está pasando alrededor, puedo estar con los ojos abiertos, puedo como que estar pendiente que algo más vaya a suceder, pero estoy orando en lenguas, porque es el espíritu que está orando al espíritu. Entonces, no es que digo, estoy viendo una novela y estoy orando en lenguas, pues no, pero sí estamos conscientes todo el tiempo estamos muy conscientes de lo que está pasando alrededor. No entramos en trance ni nada de esas cosas extrañas. Bueno, le pregunto porque, bueno, a mí me invitaron a una oración, bueno, que la hicieron por WhatsApp de una persona que estaba enferma. Bueno, se hizo un grupo y por WhatsApp estaban transmitiendo esa oración. Entonces, la persona que estaba enferma, que ya falleció, pues su familia se reunió y estaba con él, y ya los demás pues estábamos viendo por WhatsApp una videollamada. Y empezó a hacer su oración y empezó a invocar al Espíritu Santo, y de repente, yo nunca había visto, y de repente empezó a hacer pues unos sonidos muy extraños,
Y la verdad me espanté, ¿eh? Aunque, aunque estaba yo detrás del teléfono, bueno, estaba yo viendo nada más la transmisión, me espanté y dije, ay, como que no me gustó, o sea, nunca lo había visto. Y empezó a hacer oración. De repente, o sea, la señora decía que ella tenía ese don, el don de lenguas. Y de repente le digo, empezó a hacer ese sonido y luego de repente para y le dice a su familia de la persona que estaba enferma, por favor, póngale las manos en la cabeza, todos sus familiares, y que continúa con ese sonido. Y digo, pienso yo que si tiene ese don, pienso yo, nunca lo he visto, pues no pueden detenerse. Ujú, Entonces sí. digo, ella cómo fue que, que empezó a hacer esos sonidos y luego dijo, póngale las manos a su familiar y luego continuó. Digo, ay, como que ya no me pareció. Y la verdad, vi algo así como que no le creí, me salí. Pero yo cómo puedo darme cuenta que realmente sí tienen ese don. ¿Querías hablar, Angelito? Así es. Hermana Vera, como decía, uno de las, como decía, para algunos puede significar algo repugnante, porque pues no se entiende, no se comprende. Recuerdo que una vez me llevó Diana a Hilda con un padre que hablaba en lenguas y pues dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí? No, no es mi lugar, no, no entiendo, no creo. Porque vuelvo a insistir, ¿no? No es que sea el mejor don, no, bueno, para empezar, no es como que yo pienso que te ponen esas categorías, sino más bien, yo creo que todo lo que el Espíritu Santo permite es para edificar a la iglesia, para construir, para sanar, para dar paz, tranquilidad, para dar gloria a Dios. Entonces, a lo mejor para nosotros nos es incomprensible, pero no quiere decir que no exista. Es otra manera en que Dios se comunica también con cada uno de nosotros. Lo único que puedo decir es que a lo mejor la única experiencia que comparto con Diana en el sentido es en ese fuego intenso. A lo mejor yo no hablé en lenguas ni tuve ese movimiento de la lengua, pero sí pude sentir el momento de la imposición de las manos por primera vez en mi vida. Bueno, y lo he experimentado también en varias veces en mi vida, completamente ese fuego intenso. Y como yo les decía una vez, es como es esa purificación donde Dios viene a arrancar, quitar todo aquello. A mejor a través de mi vida, como se las he presentado, pues en mí, a lo mejor lo que yo necesito es quitar cosas de mi vida. Y a lo mejor por eso a mí se manifiesta así. Pero para otros puede ser de otra manera. A lo mejor otros, la manera de orar, de alabar, de darle gloria a Dios. Lo que está diciendo Diana es que ella no tiene el don de profecía, no tiene el don de, bueno, hablar en lenguas y profetizar, sino simplemente de alabar y dar gloria a Dios. Sí, y esta parte de estar orando en lenguas, parar y hablar algo que todos entienden y volver a retomar la oración en lenguas, sí, claro que es posible. De hecho, hay veces que el Espíritu Santo revela a través, mientras que uno está orando en lenguas, revela circunstancias. Ahorita que usted dice, yo supongo que esta hermana recibe la revelación, que le impongan las manos, que oren por ella, por esta situación. Por ejemplo, hoy mismo a mí me pasó, estaba orando por una persona y mientras yo oraba en lenguas, mm, a mí el Señor me muestra la palabra de profecía, pero en imagen. Entonces yo veía que de este lado de su estómago había unas piedritas negras que se estaban tratando como de alojar. Entonces, y el Espíritu te impulsa a decir, ora por su salud corporal. Entonces, yo estaba intercalando el don de lenguas entre lenguas y una oración normal, entendible para los demás. Así se estaba intercalando. Hay veces que el mismo espíritu así lo suscita y a veces que todo es corrido en lenguas. Entonces, eso también es una docilidad
que uno debe de tener al Espíritu Santo, porque Él viene y ora en nosotros. Entonces, de alguna forma uno se tiene que abajar, que hacer humilde, porque precisamente a veces uno no comprende tampoco lo que está pasando y uno se tiene que hacer como un niño, decir, es que yo no sé, yo no puedo, pero el Espíritu Santo está obrando y que sea para gloria de Dios, ¿no? Yo no descubro algo raro en lo que usted me platica de esta oración. Comprendo que es así, así son las inspiraciones. Hay revelaciones que se hacen en medio de la oración en lenguas. Hay veces se reciben mensajes y uno los puede decir también, ¿no? El Señor está diciendo esto, o puede decir, el Señor está revelando que se está sanando esta persona, que está sanando un hígado, que está sanando la vista, que está mientras se ora en lenguas, el Señor va regalando otras manifestaciones. Es totalmente natural. Bueno, no natural, sino digamos que es parte de esa misma carisma en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber si es verdad? La misma comunidad lo confirma. Eh, Eso es algo muy importante. ¿Cómo sabemos que un carisma es verdadero, que viene de Dios? Tiene que ser confirmado por la comunidad. Es decir, si Ángel me permite, en un momentito podemos orar un poquito en lenguas para que ustedes tengan esta experiencia, para que puedan escuchar, para que puedan conocer y experimentar qué les deja en su corazón a cada uno, ¿no? Es esa parte, la comunidad tiene que confirmarlo. Es decir, si yo, por ejemplo, lo que mencionaba, me está mostrando que a este lado hay unas piedritas, hay dolor, y la hermana dice, no, pues yo no siento nada. Y nadie se da cuenta de nada. Tal vez en ese momento no, tal vez 2 o 3 días después se dan cuenta, lo tienen que decir. ¿Para qué? Para que la comunidad sepa. El Señor ha regalado un carisma verdadero. El Señor es el que se está manifestando. El Espíritu Santo está mostrando gracia y misericordia, porque esos son los dones. O sea, es misericordia de Dios, es amor de Dios que quiere ayudar a su pueblo, que quiere auxiliar a su pueblo y por eso lo da, ¿no? Por eso no importa la santidad de la persona que lo recibe. Claro que tenemos que esforzarnos a seguir en conversión, pero no es un detonante para que se reciba un carisma. Entonces se tiene que confirmar para que esto suceda, es decir, es verdadero. Si yo digo, estoy viendo que una persona está así, 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 y la persona se descubre que es ella, tiene que decir, soy yo la que está manifestando esto, la persona que está sintiendo esto, para que la comunidad vea, es un carisma verdadero. No estamos como esta parte de un engaño, de obtener fama, de nada, sino que es el Espíritu Santo el que está manifestándose y la misma comunidad lo confirma. Lo decía Ángel, puede ser que como es desconocido me cause más horror que agrado, pero también esa parte depende de la apertura del corazón, de no pensar tanto, sino de abrir el corazón y recibir lo que Dios tiene para mí en ese momento. Hay veces que por estar pensando esto es real o no, qué raro, de dónde salió, qué es lo que está haciendo, pues nos perdemos la gracia que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces es ahí donde yo digo, es que hay que abajarse un poco, el ser como un niño tú le dices, es verde y dice, es verde, no discute, no, es chiquito y te cree todo, así, abajado, es pequeño, sabe que no conoce, que es limitado, que el todo, o sea, todo es desconocido y lo cree. Entonces tenemos que tener esa actitud de niños pequeñitos para poder recibir con el espíritu, no con el intelecto, no con las capacidades, sino desde el corazón, desde el alma. Hola, buenas noches, hermana. Buenas noches. Oiga, hace un momento usted no, escuché que dijo que nos iba a enseñar a orar. No sé si se pueda. Claro, voy a pedirle que termine nuestra oración de hoy con oración que le salga del corazón. Así es, con gusto. No sé si alguien más quiera comentar algo, tenga alguna otra duda, pregunta. Sí, yo de nuevo, hermana, vamos a poder verla más después, no sé, o ya nomás, esta es la única vez que la vamos a poder ver. Bueno, se lo va a responder mejor mi hermano Angelito. Tal vez le pidamos que ella nos haga la oración, nuestra renuncia al Señor del maligno.
Entonces, pero ya después, en 15 Sí, días sin luego le digo, problema. tengo que poner un acuerdo con ella, porque ahorita está en Cancún, entonces va de aquí para allá. Entonces, a veces le invitaría a que fuera a Tehuacán, pero vamos a ver si para esas fechas está. Entonces, vemos. Entonces, Que el Señor disponga todo para su gloria. adelante, Diana. ¿Finalizamos ya con la oración? Sí, porque tenemos 2 horas y falta como unos 5 o 6 minutos, justo a tiempo. Ok. Sí, les voy a pedir que cierren sus ojos, que todo lo que tengan en sus manos, lo suelten, que tengan sus manos libres, de preferencia que estén abiertas, si pueden ponerlas sobre sus piernas, mucho mejor, que de una manera que se sientan libres, no tengan sus pies cruzados, no tengan como que nada agarrado. Es un momentito, pero dispongamos por completo todo nuestro ser para el Espíritu Santo, ¿ok? Con nuestros ojos cerrados, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga en esta noche y que venga a confirmar y a sellar todo lo que hemos recibido en esta prédica, en este compartir, en este testimonio, que Él venga y afiance en cada uno de nosotros todo lo que hemos compartido el día de hoy y que disipe como que esas dudas, esos miedos, esas interrogantes que pudieron haberse quedado, que pueden estar por ahí merodeando. Espíritu Santo, baja. En este momento te clamamos. Hemos estado hablando durante 2 horas de ti, Espíritu Divino, pero hoy queremos pedirte que podamos sentirte, Espíritu Santo. Queremos una manifestación de tu amor. Ven hacia nosotros. Hoy te abrimos el corazón en esta noche. Ven, Divino Espíritu, ven, Paráclito. Tú eres la promesa que nos hizo el Padre, que estarás con nosotros, eres nuestro abogado. Ven, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados. Para ti no hay tiempo ni distancia, Espíritu Divino, y tú puedes llegar en estos momentos hacia cada uno de ellos en donde se encuentran. Llena sus corazones, llena sus hogares de tu presencia divina. Shatarahasami yararabashtara satiri yararabashtara hararabayariri. Derrama tu paz, Espíritu Santo. Harahastavi yararabayararashtara satiri varayahatariri yararara. Llénanos de tu luz. Harahashatiri yararabastarara. Satiri yararabashtara satiri vayararara. Sarira hararabaya. Hoy derrama el don de la fe, Espíritu Santo. Hoy estamos necesitando más la fe que cualquier otro don. Descansa, Espíritu Santo, en nuestros cuerpos que están cansados por el trabajo del día, por todas las actividades, por todo lo que se ha vivido, Espíritu Santo. Y en esta hora de la noche, ven y da reposo a nuestro cuerpo también. Ven, 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 Espíritu Santo, ven y reposa en cada uno de estos corazones. Ven, ven, dulce huésped del alma, ven, 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 quédate, habita en cada corazón que hoy te escucha, que hoy te recibe, que hoy ha conocido un poquito más de tu acción, Espíritu Santo. Ven, 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 arahastari, villararashitiri, hararabayarara. Sari hatariri villastarara, veshia, tararara, hasati, ararabaraya, hararabayarara, stararabayarara. Yarari, yarararastari, shatararari, yabarararastari, yararararishtararabaya, tarararari, sarararabarastari, yar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 a, satari, sararararashtararari, yarararabarayarastarari, yar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 a. Te damos gracias, Espíritu Santo.
por la paz que regalas, Espíritu Divino. Síguenos abrazando, síguenos tocando, Espíritu Santo. Haznos dóciles a ti. Haznos dóciles a tu acción. Ayúdanos a abrir el corazón para recibir todo lo que tú quieres darnos, que todo es amor divino. Especialmente abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento. Regálanos un corazón que quiera aceptar, que quiera amarte más y más. Reafirme en nosotros el don de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y bendícenos, Espíritu Santo, en esta noche. Bendícenos con lo que más necesita cada uno en este momento y que no sabe pedirte, pero tú sí lo conoces. Pedimos, Espíritu Santo, que selles todo nuestro ser, que selles todo nuestro entendimiento, que selles lo que hoy hemos recibido para que nada ni nadie pueda arrebatarlo. Sella también nuestras familias y nuestros hogares con tu paz, con tu alegría, con ese gozo que da tu Espíritu Santo, que solamente puede venir de ti. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Con Jesús y el Padre Celestial, en la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Dianita. Que Dios te siga bendiciendo. Nos encomendamos a tu oración. Sí, solo me gustaría preguntarles si alguien pudo percibir algo, si notaron que recibieron paz, si algo, cómo se experimentaron en estos momentitos de oración. Si para ver sigue siendo una experiencia fea. No, hermana, estuvo muy hermosa la oración y se siente luego la paz y la tranquilidad. Ojalá y nos enseñara siempre esta oración. Gloria a Dios. Sí, muchas gracias, hermana. Muy Gloria a Dios. hermosa su oración. Sí. Gracias hermana. Gracias por esa oración. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Dice Vera que tu oración fue diferente, muy bonita. Gloria a Dios. Pues ya después diré para dentro de 15 días, pero déjeme hablar con ella. Claro. Pues, muchas gracias, Anita, que Dios los bendiga. Terminamos justo a tiempo porque programé 2 horas, pero que Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos el próximo martes. Agradecemos a Diana que siga bendiciendo a su familia, a su ministerio y sobre todo que la llene de Dios siempre en su corazón. Muchas Amén. Gracias. Gracias, un saludo, Hasta bendiciones luego. y gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, bendiciones.